primero que invertir sería 1/3 la X, ¿no? Cuidado con eso también. Voy a graficar mal. Y la inversa de la función exponencial, llegamos que era la función logaritmo. Hablamos también de los casos, las observaciones también que dimos, está en su hoja de trabajo. Y acá para que ustedes analicen básicamente los ejemplos, ¿no? Entonces no pierdan de vista tampoco lo que está en la plataforma porque hay algunos ejemplos que sí son interesantes revisarlos, ¿no? Y bueno, y luego álgebra de funciones, ¿no? Y yo les he mandado un cuadrito ahí más simplificado. Acá, 2 reglas de correspondencia, funciones seccionadas, ¿no? Que hicimos también en la hoja de trabajo. Funciones seccionadas, cómo se trabaja. Hablamos también. Esta parte creo que con ustedes no hice, quedó pendiente. Solamente para indicarles que cuando tengan, ¿no? En la parte A, fíjense, les pide halle la función f sobre g, ¿no? Al centro de proceso, las combinaciones, el dominio, etcétera, y ya dan su regla de correspondencia. La parte B, acá hay que tener mucho cuidado, porque no es que cuando les pidan f sobre g evaluado en -3, g por f evaluado en -1, no es que van a hacer todo el proceso, ¿no? Esta preguntita, la B, normalmente vale un puntito, ¿no? Un puntito, 2 tal vez. Entonces, en situación normal, presencial, cuando hacíamos, había estudiantes que les preguntaban parte B que valía un punto, ¿ah? Y se pasaban 2 hojas haciendo el desarrollo, porque primero hallaban f sobre g, la regla de correspondencia, después de g sobre f, después de g cuadrado. Entonces es un trabajo grande si se ponen a hacer eso, ¿no? La idea acá simplemente es puntual, ¿no? Como ya esté f sobre g, acá tienes la regla de correspondencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no es que vas a hallar, sino simplemente evalúas. ¿Cuál es la imagen mediante esta función de -3? ¿Cuál es la imagen? ¿Y esto cómo se desdobla? Como g de -1. Lo vamos a hacer. Lo voy a llevar a la hoja de trabajo para que ya quede también con eso y no quede dudas, ¿ya? Permítanme. Bien, por ejemplo, ¿no? La parte B no tiene, en la mayoría de los casos, la parte A, B no tiene relación con la parte A. Pueden usarlo, sí, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces son casi independientes, porque en la segunda parte, la parte B te pide el valor, mientras que en la parte A te pide una función. Esa es la diferencia. En la parte A vas a hallar una regla de correspondencia con su dominio. En cambio, en la parte B vas a hallar un número. Eso te va a salir un número porque estás evaluando en un número, ¿no? O varios números en este caso. Entonces, no es necesario hacer todo el proceso de álgebra de funciones de cada una de ellas, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Entonces, miren. Por ejemplo, nosotros sabemos que f sobre g evaluado en un punto x es f de x sobre g de x, ¿no? También sabemos que f o g por f evaluado en un punto es g de x, f de x. Eso es lo que hay que aplicar, ¿no? En la parte B. Estas propiedades, igual de la suma. Ahora también hablamos de esto, ¿no? G al cuadrado de x. ¿Cómo lo ves esto? Es g de x, todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es para cualquier x, en particular para estos valores que te dan. Entonces, este valor, f sobre g de -3, por estas propiedades, es f de -3 sobre g de -3.
G por F evaluado en menos 1. Es G de menos 1 por F de menos 1. Acá, la diferencia. G al cuadrado menos F evaluado en 2, ¿a qué es igual? A G, ¿no? Pero esto, por lo anterior, es G de 2. Eso es cuando te pide un valor. Este es un número real. Esto es una función. Esa es la diferencia. Esto te va a ser un número. Porque estás evaluando. Ya, entonces, miras tu función. Menos 3, f de menos 3. ¿Dónde está este menos 3? ¿En qué dominio? En la primera función. Haya su imagen. ¿Cuál sería? Acá sería menos 3 menos 1/4. G de menos 3. Menos 3. ¿Dónde está menos 3? Acá está. Acá está menos 3, ¿no? Haya su imagen. Entonces sería menos 3. Acá sería 9 menos 2. 7. Valor absoluto de 7. 7. Entonces sale menos 1 sobre 28. Ya está. G de menos 1. ¿Dónde está menos 1? Menos 1 está aquí, ¿no? Haya su imagen, que es 10. F de menos 1. Me voy a la función F. ¿Dónde está menos 1? ¿En qué dominio? En la segunda función. Acá está. Ah, no. Acá está. En la primera. Menos 1. Hallo su imagen. Y finalmente acá. G de 2. ¿Dónde está el 2? Está en la tercera función de G. Hallo su imagen. ¿Cuál sería? 5. F de 2. ¿Dónde está? F de 2. Acá está el 2. Su imagen de 2, 5. Entonces, esto le vamos a llamar M. M entonces sería menos 1 sobre 28 más menos 5 sobre 20. Y esa es tu respuesta. Puedes simplificar, bueno, y este es un número real, como les decía, ¿no? ¿Estamos? Entonces, no es necesario que hagas la regla de correspondencia de las funciones que intervienen ahí. ¿De acuerdo? Simplemente es puntual. Estás viendo imágenes, valores, números. Te fijas simplemente dónde están estos valores en su dominio de las funciones f o g, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sí me faltó. Por eso es que lo aclaré ahora, ¿no? Sí, va. Muy bien, entonces tienen álgebra de funciones. Y también acá les explican, ¿no? Disculpe, tengo una pregunta. Bueno, ahí tienen ejemplos también para que revisen, analicen, comprueben, ¿no? Bueno. El día de hoy terminamos con el tema para el examen de medio curso. No sé si lo están visualizando. Semana 7. Composición de funciones, ecuaciones paramétricas. Bueno, acá les explica también la composición, un poco desordenada, pero igual les explica. Y es totalmente diferente, ¿no? Y se termina con las paramétricas. Bueno. Vamos a salir de esto y entrar a la teoría que tengo, ¿ya? Para complementar lo que está en su plataforma. Entonces...
Está cargando, disculpen que está muy lenta mi máquina. Bien, entramos al tema de composición de funciones. Composición de funciones. Vamos a componer dos funciones. Vamos a encontrar otra función a partir de dos funciones conocidas. Esas funciones pueden ser cualquiera de las que ustedes han estudiado. Esas dos funciones, digo, ¿no? Pueden ser lineales, cuadráticas, exponenciales, cualquiera. Vamos a poder generar luego con ellas una composición y encontrar nuevas funciones. Entonces, cuando se genera una nueva función, o en general, cuando generamos una función o definimos una función, para que esté bien definidas tus funciones, tiene que tener regla de correspondencia y un dominio. Regla de correspondencia y dominio. ¿De acuerdo? Entonces, toda función está bien definida si tiene regla de correspondencia o dominio. O si la función está definida como pares ordenados, porque también puedes encontrar composición de funciones y te puede resultar un conjunto de pares ordenados, igual que el álgebra que les puse en un ejemplo por ahí, ¿no? Entonces puede suceder, pero siempre cumpliendo de que sea una función, ¿no? Ya también hemos visto eso. ¿De qué trata la composición de funciones? A ver, antes de entrar en detalle en esto. Un ejemplo que... A ver, jóvenes, de una manera real, cotidiana sería. Ustedes son ingresantes, sí. Bueno, ustedes son ingresantes en esta situación de pandemia que todavía no sé si ya han llegado a conocer el campus de la universidad, porque tengo algunos amigos los cuales sus hijos han ingresado a la universidad el año pasado y todavía no conocen el campus, ¿no? Por la situación de pandemia. No sé en su caso. Tal vez se han ido, tal vez hayan entrado al campus en sí. La Universidad Agraria es grande, bien grande, a comparación de las otras universidades de acá de Lima, ¿no? Y aparte lo bueno es que tiene bastantes áreas verdes, ¿no? Esa parte es pues lo mejor, ¿no? Esa parte, porque de una forma estar en la ciudad, los carros, los edificios, llegas a tu campus de estudios, ves algo verde, para mí particularmente me cambia, ¿no? Espero que ya volvamos y puedan ustedes también disfrutar de ese campus de la universidad. Bueno, aquí iba mi comentario. Es posible que algunos estudiantes que están ahora en clase vivan por, pongamos, a ver, por Pershing, por San Miguel, por Pueblo Libre posiblemente. Más allá que hay, ya, está el Callao, ¿no?
posiblemente, ¿no? Y de repente otros que viven por este lado de San Juan del Vigancho, San Martín de Porres, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, les voy a hablar mi caso en particular. Yo vivo por Pueblo Libre, y para llegar a la universidad, yo tengo que tomar 3 carros. Bueno, tomaba. Por esta situación, bueno, estamos ahora en casa, ¿no? Imagínense, o si no, ya no hablemos de mí, sino de un estudiante que vive, pues, por algo más preciso. Todos conocen la parte de Arenales, ¿no? La avenida Arenales con Javier Prado. Supongamos que un estudiante tenía clases a las 8 de la mañana, día viernes, en la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? Entonces ese estudiante tiene que llegar acá, a la UNAL. Esta es la UNAL, ¿sí? Y este estudiante vive por aquí. Vamos a ponerle... parte que hay, Polín, creo que es. Magdalena, ¿ya? Dice Magdalena. Imagínense, ¿no? Mire, acá está la Javier Prado. Todo esto es la Javier Prado, ¿no? Entonces un estudiante puede vivir, pues toda la Javier Prado es grande, ¿no? Hasta Pershing es la Javier Prado, de ahí empieza la Marina, ¿no? ¿Sí? La Marina, para allá está pues el Callao, y por acá arriba está lo que es La Molina, San Borja, yo qué sé, ¿no? Bueno, entonces un estudiante vive pues por acá está Magdalena. Entonces estudiante, estoy hablando de ese estudiante que vive en Magdalena. Entonces este estudiante salió pues 7 de la mañana. 7 de la mañana ya es tarde, el que sale, que vive por acá y salga a las 7 de la mañana ya llegó tarde, no va a llegar a las 8. Pero bueno, el estudiante salió confiado, dijo, sí llego. Sale de su casa este estudiante y le vamos a llamar X, es un estudiante X. Él vive en Magdalena. Este estudiante toma en este paradero de Sucre, hay un paradero Sucre con la Marina. Ya bueno, un paradero. De Sucre, ya. Toma su carro que le va a llevar todo Javier Prado, ¿no? Todo Javier Prado. ¿Estamos? Entonces, como llegó al paradero, este estudiante sube al carro y lo lleva. Ese carro se llama Todo Javier Prado. Hay varios, ¿no? Los de Ventanilla, el Corredor Rojo incluso, ¿no? Bueno, un carro, Tom. Todo Javier Prado es, le vamos a poner un carro F. Por ejemplo, pues hacemos el otro. Ya. Entonces, este estudiante sube a este carro y este carro, todo Javier Prado, que es la línea G, lo lleva. ¿Hasta dónde? Hasta la Avenida La Molina. Este de acá es la Avenida La Molina. Es mi mapita. Hasta acá. Si toma el corredor rojo, lo deja justo acá. Entonces lo lleva acá. Hasta, como lo ha llevado, ahí está el alumno. Este alumno estaba totalmente desesperado porque ya era tarde, 7 de la mañana, es tarde en realidad para salir por esa ruta. Pero tuvo suerte, no había tráfico, llegó al paradero de la Avenida La Molina. Y este carro ya pues se va por acá, ¿no? Se va directo, porque tomo el carro del corredor rojo de esa línea. Bueno, de ahí
Este alumno tiene que irse a la agraria, con su objetivo, ¿no? Y la agraria está por acá. Acá está la UNAL. Entonces, de ahí de acá hasta aquí, tienes que tomar otro carro, ¿no? Entonces, él llega a este paradero y toma otro carro. Los que han ido por ahí, los que viven por acá arriba, por Musa, por esa parte, está el carro amarillo de San Juan de Lurigancho, ¿no? Unos amarillos. Y sí, creo que son los únicos ahora. Y este alumno entonces ahora toma ese carro para llegar a la UNAL. Toma ese carro, que es Manchay, ¿no? La ruta Manchay. Y ese carro es la línea F. Entonces este estudiante que ya está más tranquilo, se ha transformado, de lo que está desesperado está más tranquilo porque llegó a la Molina a las 7:50. Entonces estás más tranquilo porque dices, sí llego. Porque el carro, bueno, demora 7 o 10 minutos mucho. Entonces el estudiante toma esta línea y llega acá a la UNAL, llega a su destino, ¿no? Llega a su destino. Entonces, este alumno que está transformado, porque ya no es este que estaba desesperado, sino que ya es un alumno tranquilizado, porque es llevado por este carro, y ahora es llevado por otro carro, por otra línea, a la UNAL, que ese era su objetivo, ¿no? Entonces el estudiante, feliz, llegó temprano, llegó 8:01. Bueno, como el profesor se retrasa, no empieza 8 en punto, está muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? Este estudiante ha tomado 2 líneas, la G y la F. Pero hay otro estudiante, no, hay otra línea que ha podido tomar el estudiante sin hacer esta ruta, sin bajarse en la avenida La Molina, ¿no? Si sale de Magdalena, este estudiante había podido tomar la línea 407, si no me equivoco, ¿no? La línea que yo tomaba también esa, creo que era esa. O era la 207. Bueno, una que sí te lleva directo a la agraria. Hay uno del corredor. ¿Sí? Entonces el estudiante tenía la otra opción. O tomo estas 2 líneas o tomo uno directo. Pero como estaba desesperado, tomó lo que primero vino. Vino todo Javier Prado. Pero si hubiera venido primero esta línea 47, era el carro F o G. Era el carro F o G. ¿Qué es lo que hacía este F o G? Agarraba, o este estudiante subía el carro F o G y llegaba a este lugar donde él era la agraria, ¿no? La universidad. Entonces, esto es lo mismo. Porque tomar esta línea, estas 2 líneas o estos 2 carros y llegar a la UNAL, te ha dado esto, ¿sí o no? La otra línea te lleva directo. ¿Y qué hace esta línea? Te carga, ¿no? Te lleva. ¿A dónde te lleva? A la UNAL. Entonces, estas 2 son iguales, porque al final llegas al objetivo, a tu lugar de destino, que es la agraria. Esto es composición. Este diagrama que yo he hecho es composición. De una manera cotidiana. Entonces, ahora fíjate,
como esto es composición, esta es la regla de correspondencia de la composición. F o G, así se llama, F o G es la composición de F y G. ¿A qué es igual esta regla de correspondencia? A F aplicado a G de X. ¿Qué línea toma primero? ¿Qué función toma primero? G. Entonces, este X va a estar en el dominio de G. ¿Y quién es el dominio de G? El paradero de Sucre. Ahí está. Todo lo que está en ese paradero va a recoger, porque el corredor rojo no recoge en otro lado, solamente en los paraderos. Entonces, si no estás en este paradero, no te va a llevar. Entonces, tienes que estar en su dominio. Ahora, con las nuevas leyes, la otra línea de que va a manchar y tampoco te recoge en otro lado, te recoge en el paradero La Molina, ¿no? Incluso han puesto ahí los paraderos. Entonces, ¿dónde tiene que estar la imagen? ¿Dónde tienes que llegar tú? A ese paradero. Vas a estar ¿dónde? En el dominio de F, en su paradero. Pero también, ¿no? ¿Dónde llegas? Ay, perdón, al rango de G. O sea, en realidad, este G de X está en el rango de G y también está en el dominio de F. Entonces, ¿cómo hallo el dominio? Porque me han dicho que si yo tengo compuesta, debo hallar dominio. Entonces, el dominio de F compuesta con G es el conjunto de las X, no te olvides. El dominio son el conjunto de las X. Tal es que X, ¿a dónde pertenece? ¿Dónde está el X? ¿Dónde está el X? ¿Dónde está el X? En el dominio de G. Y los G de X, ¿no? Los G de X, ¿dónde están? En el dominio de F. En el paradero de F. Entonces, ¿qué significa este I que he puesto conectivo lógico y intersección? ¿Sí o no? Esto es intersección. Entonces dice acá, pero acá está intersectando X, preimágenes. ¿Y qué es G de X? Y. Esto es Y. Entonces, ¿puedo intersectar X con Y? No. Entonces, pero la definición está mal. No, está bien. Como tú no puedes intersectar X con Y, lo que haces es encontrar para qué X, su imagen es justamente estos Y que están acá. Entonces, por eso les decía, ¿no? Composición es totalmente diferente de álgebra, no tiene nada que ver. El dominio nomás ya es otra cosa. No estás intersectando dominios de F ni de G, sino estás intersectando X con imágenes. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Es que en realidad no intersectas las imágenes, sino las preimágenes de esas imágenes que están en el dominio. Parece un trabalengua, parece así. Entonces, jóvenes, esto es composición de una manera cotidiana que hemos visto. Naturalmente salió, ¿no? Sin forzar mucho las líneas o las funciones que acá son los buses, la línea G y la línea F, y cómo te llevan, ¿no? Aplica al elemento G de X. Pero hay una directa, ¿no? Muy bien. Con esta idea, perdón, vamos a irnos ahora a la teoría formal. Entonces, vamos ahora a la parte matemática. Si F y G son funciones, la composición de F con G
es la función. Acuérdate de las líneas, ¿no? F y G eran las líneas. Si F y G son funciones, la composición de F con G es la función F o G. Otros le llaman FO. Es F o G. Definida por, ¿cómo se define la composición? F o G aplicado a X. Acuérdate de la línea que te lleva directo, es F o G. Aplicado a X. Toma ese estudiante que está en el pradero de Sucre, lo lleva a la agraria. Pero eso es igual también a F aplicado a G de X. Así es su regla de correspondencia. F aplicado a G de X. ¿No? Donde el dominio de F o G es el conjunto de todas las X en el dominio de G, tales que G de X está en el dominio de F. Eso también es importante, porque no puede estar, este G de X, ¿te acuerdas de la luna? No puede estar fuera del paradero de la Avenida La Molina, si no, no lo lleva. Y eso es lo que he escrito también en la hoja de trabajo. El dominio de F o G es el conjunto de las X, tales que X pertenece al dominio de G. ¿Quién aplica primero? Fíjate, acá te dice F o G. ¿Quién está aplicando primero? ¿Qué línea tomas primero? G. Ah, ¿que no es la primera? No, es la segunda. Es F o G. Cuando te piden F o G, ¿quién aplica primero? La segunda, G. Por eso te dicen dominio de G. Y las imágenes de este G pertenecen a la primera, al dominio de F. Ese gráfico que he hecho, grábenselo, ¿no? El gráfico que he hecho en la hoja de trabajo, les voy a mandar igual, grábenselo. Siempre va a ser, toma el elemento G, lo lleva al otro conjunto que es G de X, y de ahí recién aplica F. ¿No? Pero entonces escrito mal, no está escrito mal. Así es la anotación, así es su definición. F o G. Composición de F con G. Es el dibujito que les he hecho, pero ya esto es una forma matemática. Miren, para la composición necesitas tres conjuntos, ¿no? Tú para dónde tomas tu carro, dónde llegas, y tu lugar final que vas a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Del dominio de G, del paradero del dominio de G, esta línea G, esta función, te lleva al otro paradero. ¿Cómo te lleva? Como una imagen, bueno, es G de X aplicado. Dominio de G, rango de G. Todo ese rango de G, la parte amarilla. Y luego de este paradero te lleva a la agraria. Entonces, aplicas otra línea, tomas otra línea. F de G de X, ahí está. Pero este G de X no puede estar solamente en el rango de G de X, podría estar acá, ¿no? Pero en ese caso la línea, el bus no te va a llevar porque no estás en su dominio. Pues tienes que estar en su dominio para que pueda llevarte, si no, no te va a llevar. Tienes que estar en su paradero, ¿no? Entonces, el G de X, o sea, las imágenes de este X tiene que caer en el dominio de F. En el dominio de F. Si no, no te lleva. Una vez que estés en su dominio, te lleva al lugar que tú quieras, ¿no? Pero existe una función o una línea directa que te lleva de este conjunto verde al azul, ¿no? El corredor rojo. No recuerdo la línea, es el 407 o el 207, pero una de ellas te lleva. ¿Estamos? Directo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función F o G? Te agarra y te lleva hasta el azul directamente, sin pasar por sin pasar, ¿no? Ya está. El dominio de F o G, el conjunto de las X que van a pertenecer
El dominio de F o G es el conjunto de las X que van a pertenecer ¿a dónde? Al dominio de G. A la función que aplica primero es G. Y las imágenes de G están en el dominio de F. Ahí está, en el dominio de F. ¿Cuál es la diferencia ahora con G compuesta con F? ¿Quién aplica primero? La anterior era F compuesta con G, o F o G, o FOG. FOG, no puedo escribir acá. Así pues. F o G es diferente de GOF. No es lo mismo. Ya vayan memorizando esto. No es lo mismo, son diferentes. Entonces acá, la anterior era FOG, ahora vamos a hacer GOF. Entonces para GOF, o sea, para G compuesta con F, primero aplica F, ¿te acuerdas? Primero es la segunda función, primero aplica F. Lo lleva, la misma idea, pero ahora lo que tienes que darte cuenta, ¿quién aplica primero? F. ¿El dominio va a ser igual? No. Porque ahora fíjate, no puedo desaparecerlo. Listo. Porque ahora fíjate que los X, ¿a dónde están? En el dominio de F. En el círculo verde. Y las imágenes, los F de X, ¿dónde están? En el dominio de G. Por eso son diferentes. Su regla de correspondencia, el dominio de GOF, es diferente que FOG. Entonces, por eso son diferentes estas dos funciones, no son iguales. Simplemente fíjate quién aplica primero. ¿De acuerdo? Miren, jóvenes. Y acá. Ejemplos. Determine F o G, indicando su dominio si F tiene esta regla de correspondencia y G tiene esta regla de correspondencia. ¿Ya? Primero, debemos encontrar el dominio. Porque si hay dominio, hay regla de correspondencia. Porque si no, en vano tiene allá regla de correspondencia si no hay dominio, ¿no? Entonces, primero el dominio, F o G. ¿Cómo encuentro el dominio? ¿Cómo encuentro el dominio? Dominio de F o G. Son los X, tales que X pertenece al dominio de G. Y las imágenes, o los G de X, pertenecen al dominio de F. F o G. F o G son los X que pertenecen a G. Y las imágenes de G pertenecen al dominio de F. Entonces, eso sabemos por teoría. Entonces acá, ¿cómo lo aplicamos a este ejercicio? Dominio de F o G son el conjunto de las X tales que X pertenece al dominio de G. ¿Quién es el dominio de G? Dominio de G es de menos 2 a 10, ahí está. Y, claro, este I es I. Imágenes, ¿quién es G de X? ¿Quién es G de X? G de X es esto, la regla de correspondencia. G de X es igual a esto. Entonces lo pones. Ahí está. Debe pertenecer al dominio de F. ¿Quién es el dominio de F? De menos 4 a 7. Ahí está. ¿Qué he hecho? Reemplazar lo que me está diciendo acá en esta fórmula, no, en esta expresión. Observe.
¿Cómo expreso este intervalo? Como una desigualdad. Ahí está, de menos 2, mayor o igual que X, ya. Este Y es conectivo lógico. ¿Cómo expresas este elemento? Cuando te dicen, este elemento pertenece a este intervalo, cumple esta desigualdad. Entonces ahora recuerda que te dije, no puedes intersectar X con Y. Esto es Y, jóvenes, esto es Y. Esto es imagen. Esto es X. No puedes intersectar X con Y. Tienes que intersectar X con X, porque el dominio es el conjunto de las X. De alguna forma, tienes que expresar X solito para que puedas intersectar, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace acá. Como esto pertenece a este intervalo, lo expresa como una desigualdad. ¿Y qué es lo que hace en la segunda desigualdad? Este sí, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Despeje el X para que tenga acá X y acá X y pueda intersectar. Entonces, despejo el X de la segunda desigualdad y ahora sí intersecto este conjunto con este otro conjunto de X y me salió el dominio. Y la regla de correspondencia. F o G de X es igual, teoría, a F aplicado a G de X. Y esto es igual a ¿qué? A F. ¿Quién es G de X? Miras en tu fórmula, en la regla de correspondencia, 5X menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ver, acá está. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Mira acá. F o G de X. Esto es teoría. G de F de X. Esto que es igual a F. ¿Quién es G de X? Acá está. G de X es 5X menos 3. Entonces ahora todo este elemento que está acá es F aplicado a este elemento. Este elemento es como un X para F. Entonces donde tú veas X de F, pues F de X. F, tú le pones acá este elemento, donde veas X lo reemplazas. Entonces sería 3, 5X menos 3, menos 2. Y esa sería tu regla de correspondencia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, jóvenes, la teoría de composición? Regla de correspondencia de Fogg con su dominio. Toda función tiene su dominio. ¿Qué les parece? ¿Complicado? ¿Interesante? No creo que lo haga en mi examen. Paso ese tema, pero en el examen de curso les va a venir 4 puntos. Normalmente esa pregunta, a veces hasta 5. Si te das por vencido, tienes menos 5 puntos en tu examen, ¿no? Entonces, a practicar. No es difícil. Es un poquito largo, sí. Ahora mira, tienes solamente 2 reglas de correspondencia. O sea, una para f de x, una regla de correspondencia, para g de x, una regla de correspondencia. Lo que hace largo es cuando tienes una función seccionada para f y una función seccionada para g. Entonces, igual que en la álgebra tienes que hacer combinaciones. F1 con G1, F1 con G2, F2 con G1, F2 con G2. Igual composición, claro. Igual dominio de cada uno. Es un poco largo, pero no es difícil. Si me han entendido el ejemplo del cotidiano, no les va a ser difícil la composición. Esta. Les había indicado también que hay casos de que tenga funciones con pares ordenados, ¿no? Tanto f como g, para este caso. También hay la otra combinación,
pares ordenados con regla de correspondencia. También puede haber sí. Sigue la teoría, nada más tú sigue la teoría, la forma de llegar a tus dominios, no hay problema. No cambia en todo caso el razonamiento de uno y otro caso. Es el mismo, ¿no? Entonces acá, dominio de F, ¿qué te pide F compuesta con G? Dominio de F está arriba, el dominio de G es los de abajo. Son puntos, ¿no? Recuerda que en pares ordenados sus dominios son puntos, no son intervalos. Entonces, de ahí que tenemos que saber cómo es el dominio de la compuesta, no te olvides. Dominio de F compuesta con G, donde sea. Es el conjunto de las X, tales que X pertenecen al dominio de G. Y las imágenes pertenecen al dominio de F. Memorízalo ya. Si no, haz tus conjuntos. Este es X, este es G de X. Perdón. Haz tus 3 rayitas, pones X. ¿Quién lleva, en este caso, G? Aplica primero. Acá está G de X. ¿Quién lleva segundo? F. Este es F de G de X. Entonces, el dominio. No es necesario que te memorices, acá no me analiza con tu gráfico. ¿Dónde están los X? En el dominio de G, ¿no? Conjunto de partida de G. Dominio de G. ¿Y sus imágenes dónde están? En el dominio de F. Conjunto de partida de F. Ahí está. No es nada difícil. Entonces acá lo que hace es justamente eso, ¿no? Está en el dominio, digo. Bueno, acá lo he hecho gráficamente, analíticamente también se puede hacer. ¿Cómo lo hace, no? Mira. X que pertenecen al dominio de G. ¿Quién está en el dominio de G? El dominio de G. Menos 3, 0, 3, 5 y 6. Las imágenes de G, ¿quiénes son? Las segundas componentes. 0, 2, se repite 2, 3 y 1. Pertenecen al dominio de F. Dominio de F, menos 3, menos 1, 0, 2 y 3. Me he olvidado, vean. Permítame un ratito. Ya, ¿no? Recuerda que estos son X, ¿ah? Estos son imágenes. O sea, estos siguen siendo Y, no te olvides. No puedes intersectar. Pero no, pero son numeritos, no son números, son imágenes. No puedes intersectar directamente. Cuidado con eso. Ahora le voy a llevar la hoja de trabajo. En este, aquí apiñado. Me falta hacer paramétricas. Ya son las 9. Un ejemplito más. Ya. A ver, vamos a ver este caso. Tengo dominio de F o G. No pierdan de vista esto. Dominio de G, menos 3, 0, 3, 5 y 6. G de X, 0, 2, 3, 1. Dominio de G de F, menos 3, menos 1, 0, 2 y 3. Entonces, no te olvides, estos son Y's. No son X, son Y's. Entonces,
¿Qué elementos de acá pertenecen aquí? El 0, ¿ya? ¿Qué más? El 2, ¿ya? El 3, ¿ya? Nada más, ¿no? ¿Está bien? Está diciendo, estos elementos pertenecen aquí. ¿Quiénes? ¿Quiénes de estos elementos pertenecen aquí? El 0, el 2 y el 3. Ya está. Estos siguen siendo yes. No pierdas de vista. Estos siguen siendo yes. No puedo intersectar con estos X. Todavía no. No, ya fácil, ya encontré estos, ya no, no, no. Todavía no puedes. ¿Por qué? Porque estos son yes. Tienes que encontrar quién es su preimagen de este. ¿Quién es su preimagen de este 0? Preimagen de 0. ¿Cómo es esto? Ah, ya. Estas son las imágenes de F, ¿no? No, de G, de G, de G. Estas son yes, ¿no? A ver, este es Y. Estas imágenes yes, estos yes, dice pertenecen a este conjunto, que son el dominio de F. Menos 3, menos 1, 0, 2 y 3, ya está. ¿Quiénes pertenecen a este conjunto? Pertenece el 0, el 2 y el 3, ya está. Pero son imágenes de ¿quién? De G. Entonces, de G, acá estoy G. ¿Quién es la preimagen de 0? Menos 3. ¿Quién es la preimagen de 2? 0. ¿Quién es la preimagen de 3? Preimagen de 3. Esta es la imagen. 5. Ahora sí. Ahora sí, estos son X. Entonces ahora sí tú intersectas. Intersecta. ¿Quién es? Menos 3, 0, 5. Este es el dominio de F o G. Para este caso, con pares ordenados. Cuidado, ¿ah? No porque son numeritos ya fácil intersecto. No, 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 no te olvides quién es ese conjunto. Son imágenes, no son X. Ya está. Creo que... ¿Dónde está? Comparto. Entonces estamos acá para terminar ya. Allá. Ya que lo tenemos en la hoja de trabajo, de una vez ahí lo termino. Profesora, disculpe, Dime. una pregunta. ¿Por qué elige el 0 y no el 3? ¿Me puedo explicar esa partecita, por favor? A ver, nuevamente no te escuché. ¿Por qué elige el 0 y no el 3? Cuando... ¿Cuál 0 y 3? ¿De En dónde el me hablas? 2, del 2 su preimagen, ahí se repite, o sea, puede ser ese 0 o 3, o estoy mal. ¿De cuál? ¿De G? Ajá, sí. Cuando empecé a elegir de 0, su preimagen era menos 3, de 2, 0, pero hay dos veces, 2. Aquí. Sí, ¿no? Hay dos veces. Entonces acá. Para este 2.
0 y 3, claro. Y para 3, ¿qué había? Para 3 era 5. Entonces acá me falta este 3. Acá me falta un 3. Porque tiene dos imágenes, ¿no? Hay que poner las que tengan, pues. Entonces acá me falta el 3 y el 5. Ya. Recuerda que cuando tienes... Es función si para cada elemento, no menos 3, 0, 3, 5 y 6. Para 3, su imagen es 0. De 0, su imagen es 2. Y de 3, su imagen también es 2. No hay problema, ¿no? Acá sigue siendo función. No es inyectiva, pero es función. Para cada elemento de X le corresponde un único. Cuando no era función es cuando de un mismo elemento sale dos imágenes, ¿no? Ahí no era función. Pero esto sigue siendo función. Por lo tanto, hay que ponerle. Si acá no. Acá tiene dos imágenes. En 0 es 2 y en 3 es 2. Entonces, la imagen 2 tiene dos preimágenes, 0 y 3. Ahí me falta. Gracias, gracias. Ahí me falta. Gracias, profesora. Sí, hay que ponerle los que tiene. Así mejor, ¿ya? Que lo vean bien. Ahí está. Gracias, más bien, no ya por hacerlo rápido, ¿eh? Ya está. Entonces, una vez que tengas tu dominio, ¿cómo haya la regla de correspondencia de F o G? Van a seguir siendo pares ordenados. Igual que álgebra, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, recuerda ¿no? Entonces acá aplicamos eso. Y simplemente, mira, ¿quién es G de menos 3? A ver, G de menos 3. G de menos 3, la imagen de menos 3, 0. ¿Y quién es F de 0? F de 0 es 3. G de 0. G de 0 es 2. ¿Y quién es F de 2? F de 2 es 2. G de 3. G de 3 es 2. Y F de 2 es 2. G de 5, 3. Y F de 3, menos 2. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Se colgó. Bueno, acá abajo la arriba. Se colgó mi tableta. Se acabó. ¿Preguntas, jóvenes?
Les pueden combinar, como en álgebra. A ver, un seminario. Vamos a abrir un seminario. 5 minutos más hago uno y me paso ya a paramétricas, si no me va a faltar tiempo. ¿Dónde estás? Como dicen que el apurado trabaja doble, ¿no? Ya. Voy a mostrarles el seminario. ¿Dónde estás? Ah. Este es el seminario que está en su plataforma. Ya vimos álgebra compuesta. Esto ya les puse un ejemplo. Ahora les copio, no se preocupen. Regla de correspondencia con dos reglas de correspondencia. Miren, pares ordenados con una regla de correspondencia. Sigan la teoría. No se asusten. Este sí es interesante porque tienes F1. ¿Se puede? F1, F2. G1, G2. ¿Qué haces? F1 con G1, F1 con G2, F2 con G1, F2 con G2. Voy a llevar. Te pide F compuesta con G. Primero, ¿qué es lo primero que tienes que hallar? El dominio. Lo primero es el dominio. Pero como es una función seccionada ambas, vas a hallar las combinaciones. Dominio de F1 compuesta con G1. Son los X que pertenecen al dominio de G1 y las imágenes de G1 pertenecen al dominio de F1. X que pertenece al dominio de G1. Acá es el dominio de G1. G1, 0. Pertenece al dominio de F1. Dominio de F1. Entonces dices, 0, ¿pertenece a este intervalo? Sí. Entonces la respuesta, como es sí, sí. Conjunto solución, los reales. Sí, o verdadero también otros ponen, los reales. Y acá, entonces su dominio es de 0 a 1. Acá no tengo que ir y o x, nada, porque solamente dice 0, es un número. No está en términos de x. Entonces dice 0, ¿pertenece acá? Sí, sí pertenece. No te está diciendo intersección. Cuidado, cuidado. Sí pertenece, dice. Sí, como sí pertenece, se cumplen los reales. ¿Qué hubiera pasado si te hubieran puesto menos 2? ¿Pertenece aquí? No. La respuesta es no. O sea, es falso. Respuesta, vacío. Intersectado con cualquier cosa, vacío. ¿Te das cuenta? Son situaciones, ¿ah? Por eso. Practiquen. Ya está. Pasamos a la siguiente. Dominio. Uy, ¿qué hora es? El tiempo me está ganando. Dominio de F1 compuesta con G2 ahora. Profesora, disculpe. Dime. Yo no veo donde está escribiendo. Veo solamente cuando está compartiendo el seminario 2. Ah, no está. No. Ay, chicos. Ya, gracias. Es que a veces se me pasa, ¿ves? Ya estoy escribiendo hace rato acá. Les decía, lo he copiado para acá, para la hoja de trabajo.
Me he olvidado de compartirles. Ya. Entonces lo que estoy haciendo es hallar el dominio. Me están pidiéndome F compuesta con G. Para hallar el dominio, lo primero que haces es hallar el dominio. Pero ese dominio tienes que desdoblarlo en las combinaciones de F1 con G1, F1 con G2, F2 con G1, F2 con G2. De cada uno de ellos tengo que hallar su dominio. Y hallar del primero. Por eso decía, ¿no? G1 de X es 0. 0 pertenece a este intervalo, sí. O verdadero también. Como es verdadero, los reales. Esto se cumplen los reales. Entonces, luego te dije, que no vieron, ¿qué pasa si te hubieran puesto -2? -2 pertenece a este intervalo, dirás, no, es falso. Como es falso, vacío. Vacío intersectado con cualquier conjunto es vacío, ¿no? Y acá no tengo que analizar si es el Y o si es el X, no, porque solo te están preguntando. ¿Este pertenece acá? Sí, nada más. Ya. Y luego esto de acá, el segundo conjunto. Sigamos. Dominio de G2 ahora, G2, de 1 a 3. G2, ¿quién es G2? G2 es la raíz. La raíz de X al cuadrado menos 1. Pertenece, dice, al dominio de F1. El dominio de F1, de menos 1 a 1. ¿Cómo expresas este elemento que pertenece a este conjunto? Ahora sí acá, porque en X. Tienes que despejar el X. Para que puedas intersectar con estos X. Vacío, ¿no? Porque eso no puede ser, pues, menor que 0. O esto sí se cumple. Como se cumple, elevas al cuadrado. Intersección de dos conjuntos. Acá está. Este es menos 1.42, ¿no? Acá está. Y acá está. ¿Cuál es la intersección? Esto es acá, ¿no? Entonces, dominio de F1 compuesto con G2. Este es vacío, pero este es O. O es esto o es. No cuenta. Queda esto. ¿Cuál es la intersección? Desde
menos raíz de 2 hasta menos 1, unido desde 1 hasta raíz de 2. Y hasta ahora sí intersectan, porque estos son X con X. ¿Cuál es la intersección? De 1 a 3, o sea, no cuenta esta. Ya está. Este es tu segundo dominio. Ahora sigamos. Dominio de F2 ahora, compuesta con G1. ¿Tanto tengo que hacer? Sí, por eso les decía que la compuesta es larga. No es difícil, pero es larga. Aquí en dominio de G1 y las imágenes pertenecen al dominio de F2. Dominio de G1, 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 de 0 a 1. G1, G1 es 0. G1, 0. Dominio de F2. Entonces acá viene lo que les decía hace un momento. ¿0 pertenece a ese intervalo? No. Falso. Entonces, vacío. Vacío intersectado con cualquier cosa, vacío. Ese dominio es vacío. No hay regla de correspondencia ahí. Finalmente, dominio de F2 compuesta con G2. Dominio de G2 de 1 a 3. G2, la raíz. Dominio de F2 de 1 a 2. Ahí está. Despejo el X. Tengo. ¿Cómo lo expreso? Como ambos son positivos, positivo, positivo, elevo al cuadrado. Entonces te queda 1. Intersección de estos dos conjuntos. Perdón. Este es 1.4 y esto es 2,2. ¿Cuál es la intersección, jóvenes? ¿Ya? Intersección.
Ya. Finalmente, entonces, intersectas. Esto no sirve. Ya, se acabó. Así es que para el examen de medio curso, su mano no tiene que parar de escribir. Demora. Y lo que he visto en los últimos medio cursos han puesto 3 reglas de correspondencia con 2, así como estoy haciendo. Y ninguna sale vacío. O sea, hay que trabajar bastante. Regla de correspondencia. F compuesta con G de X. Entonces vamos por acá. ¿Dónde había dominio? F1 compuesta con G1. Dominio. F1 con G2. Sí hay dominio. F2 con G1 no hay vacío. Solo tengo 3 reglas de correspondencia. F1 con G1. A las 11 tengo que apurarme, ¿no? Oh, sí, está bien. A la otra no había, ¿no? Ya. Bueno, vamos acá. A ver, vamos. F1 de G1. ¿Quién es G1? 0. Y F1 de 0. F1 de 0, acá estás. 0 hasta acá. Es menos 1. ¿Con qué dominio? El dominio era de 0 a 1. F2 de G2. ¿G2 quién es? G2. G2 está acá. Raíz de 2 menos. Perdón. Raíz de X al cuadrado menos 1. Y F de raíz de raíz cuadrada, F2. Acá está F2. Raíz de X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Más 1. ¿Y su dominio quién es? La segunda, acá arriba está, ¿dónde estás? F2, acá estás, de 1 a raíz de 2. F2 de G2, G2 raíz. No, ¿qué he hecho acá? Acá era F1. F1 es 1 sobre la raíz menos 1. Acá sí es la raíz más 1. Y su dominio me salió raíz de 5. Y se acabó mi problema. ¿Cuánto me llevó? Como media hora.
Pero como ustedes van a practicar, lo van a hacer pues en 10 minutos máximo. Este tipo de funciones compuestas, seccionadas, es largo. Y acá, y todavía les ponen acá un numerito. Cuando les ponen otra área de correspondencia, inecuaciones. Inecuaciones, jóvenes. Inecuaciones. ¿Resuelves mal esto? Todo está mal. Hallas mal tu dominio, no vas a llegar a lo que te está pidiendo, ¿no? Entonces, a practicar. Bien, para terminar, ecuaciones paramétricas. Ecuaciones paramétricas o funciones definidas en forma paramétrica. A ver, acá. Vamos a poner aquí. Ay. Miren, jóvenes, ¿qué vamos a hacer ahora? Se acabó compuesta, ¿ya? Ahí les dejo para que practiquen el seminario. Tienen muchos ejercicios. Revisen también en su plataforma la teoría y ejercicios resueltos. Entramos a las funciones definidas en forma paramétrica, ¿ya? Hasta acá viene su examen de medio curso, que es la próxima semana, el 26, jueves 26 a las 6. Jueves 26 a las 6. Anoten bien grande ahí en su pizarra. Entonces, tengo una curva definida de esta forma. Este parámetro t, este t en todo caso es un parámetro. Ese parámetro puede ser el tiempo. Si es tiempo, si ese parámetro t te representa el tiempo, si t es tiempo, entonces esa curva que vas a graficar, o mejor así, al pasar el tiempo se va a generar una curva. Por ejemplo, es X y Y. Acá vamos a ponerlo así, para que tengas mejor idea. De X y Y. Tiempo. Supongamos, 8 a.m. Va a ser tu tiempo 0. A las 8:05 va a ser tu tiempo 1. A las 8:10 va a ser tu tiempo 2 y así sucesivamente. Solamente enteros, depende. Como es tiempo, puede ser horas, minutos, segundos. ¿Qué estás considerando por tu tiempo? Si fuese tiempo, estoy hablando. ¿Qué estás considerando? Y ahora, acá sería minutos, ¿no? Mira, minutos. De 8 a 8:05 ha pasado 5 minutos. Ese es tu tiempo 1. Te representa tu tiempo 1. Si no, para que vaya en relación, ya, que vaya en relación. Le vamos a poner 5, 10, ¿ya? Que vaya con 5 minutos, 10 minutos y así, ¿no? Entonces, ¿en qué cambia acá en tu curva? Cuando el tiempo sea 0, supongamos que la curva empieza acá.
Cuando el tiempo sea 5, supongamos que te da cuando el tiempo sea 10, supongamos que te da 3. Qué exagerada, ¿no? ¿No? Y así te describe una trayectoria. Creo que sí, algo así. Puede ser tu inicio ahí, ¿no? Entonces acá podría pensar en una partícula, esta inyección lleva física, un movimiento de la partícula sobre esta curva. Conforme el tiempo pasa, esa partícula se está moviéndose en esta curva. Conforme el tiempo pasa, te está generando puntos. ¿Dónde? En el plano cartesiano. Conforme el tiempo pasa, te genera puntos, pares ordenados. En el plano XY. Yo considero estos puntos, ¿no? Estos tiempos. Acá también podría haber 8 y 1 minuto, 8 y 2 minutos, 8 y 3. Ya, acá también va a haber numeritos, ¿no? P igual a 1, 2, 3, etc. Ya, entonces dice, bueno, si es tiempo, entendí. Y podría no ser el tiempo. Sí, podría no ser tiempo, pues solamente te dice es un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Es un número real. En general, un parámetro es un número real. En particular, tomas el tiempo, pero ojo, puedes tomar minutos, segundos. Entonces, cuando a mí me van a dar ahora una función, te dice, una función definida en forma paramétrica. Esta curva que he dibujado acá, gráficamente es una función, ¿sí o no? Porque trazo rectas verticales es una función. Entonces, esta curva definida así, en forma paramétrica, me representaría una función. Pero también hay curvas definidas en forma paramétrica que no me definen función. Por ejemplo, yo puedo tener, se me ocurre, este elipse. Este elipse sale de una ecuación de este tipo. Que sé, vamos a ponerle. Cero. Tendría que ser 0. O al revés, ¿no? Para que sea antihorario. ¿De acuerdo? Entonces es una curva definida en forma paramétrica, pero no es una función definida en forma paramétrica. ¿Por qué? Porque si yo trazo rectas verticales, corte más impulso, no me va a representar una función. Solamente diré es una curva paramétrica. Esto de acá. Pero si yo restringo este teta a una partecita, digamos, de 0 a pi cuartos, entonces sería este pedacito de acá, ahí sí tendría una función definida en forma paramétrica. Sí me representaría esta curva la gráfica de una función. ¿Me dejo entender? Entonces, depende de qué dominio te están dando. Ahora, este parámetro ya no es t, sino es teta. También le puedes poner t, vas a encontrar en tu seminario teta o t, algunos le ponen teta. Es el parámetro de variación.
Le dice, este t varía en ese intervalo. Entonces, este t van a poder tomar todos estos números que están en este intervalo. Pero este t ya no te representa tiempo, pues te representa un número real nada más, porque este es un intervalo. Entonces, en particular ese parámetro puede ser el tiempo. Cuando es el tiempo, te representa el movimiento de una partícula sobre esa curva, ¿no? La trayectoria te define. Pero si no es el tiempo, se llama parámetro, es un número real que está variando en ese intervalo, para este caso de 0 a pi cuartos. Dicho eso, vamos ahora a complementar lo que está en su teoría de su plataforma. Ecuaciones paramétricas. Si f y g son funciones del t, son funciones de t en un intervalo i, entonces las ecuaciones x, f de t y y igual a g de t se llama ecuaciones paramétricas y a t se le llama parámetro. Ahí está. El conjunto de los puntos x, y que se obtiene cuando t varía sobre el intervalo y ubicado en el plano cartesiano es la gráfica de una curva plana que se denota por c. Claro, ¿no? Hemos dicho que cuando el t varía genera puntos o pares ordenados. ¿Dónde? En el plano cartesiano. Entonces tú unes esos puntitos y te da la gráfica de esa curva definida en forma paramétrica. Entonces una curva definida en forma paramétrica es de este tipo que está acá. C, x es igual a f de t para indicarte que este x depende de t. Y igual a g de t para indicarte que y depende de t. Y este t parámetro pertenece a un intervalo. Ya no va a ser en particular un tiempo, sino ahora va a ser un número real. Un subconjunto donde está variando ese t, un intervalo de los reales. Entonces, ¿qué te van a pedir? Te van a pedir grafica la curva dada en forma paramétrica. Y B, expresar esa curva en forma cartesiana. Entonces, una curva en forma paramétrica es cuando depende de un parámetro. Y una curva expresada en cartesianas donde aparece X y Y, nada más. Acá tienen ejemplos, de ahí lo chequean, pero vamos a hacer el seminario. Esa es toda la teoría, jóvenes. Vamos a hacer el seminario. Un ejemplo para que se entienda. ¿Ya? Dos. Uno de trigonométrica y la otra si me alcanza el tiempo. ¿Dónde estoy? Dejo de compartir. Me voy aquí. Acá estoy. Ya. Ejemplos. Ejemplos, si vamos a hacer primero la A. Esta de acá. Esta es una curva definida en forma paramétrica, porque depende de un parámetro. En este caso, este parámetro t varía en este intervalo de 0 a 2pi. Para este caso, este parámetro es un número real, no es el tiempo, ¿no? En algunos casos sí lo toman como el tiempo, pero en este caso no. Varían en los reales, son números reales. Bien, ¿qué te pide? Uy, no sé qué me pide. ¿Qué me pide? Me piden. Allá. Te piden, halle la ecuación cartesiana y grafique la curva. Así te piden. ¿Dónde está? Ya, solución. Primero vamos a graficar, ¿ya? Bien. Para graficar,
necesito tabular. Entonces vamos a tabular. Vamos a hacer primero la E, después esta. ¿Eh? Bueno, igual no. Era la B, no es a este. Vamos a tabular. Bien, vamos a tabular. ¿Qué vamos a tabular? T, voy a encontrar X y el par ordenado. Entonces, ¿qué valores va a tomar T en este intervalo? De 0 a 2pi. De 0 a 2pi. De 0, siempre se pone el extremo de 0. En este caso te limita, es de 0 a 2pi, nada más. ¿Cuántos puntos puedo tomar? Porque acá hay infinitos. Para que tú grafiques y tengas una idea de tu gráfica, 4 puntos. Suficiente. 3 para mí. Pero bueno, un puntito más para que tengan mejor idea. 3 puntitos suficiente. Un hito más de ya. Pues el 0, como está en radianes, también pon radianes. Pues y además que tu función es trigonométrica, ¿no? Ponle pi cuartos, ponle pi medios, o pi, ya pi. Ponle pi medios, pi y 2pi. Puedo también poner otros valores. Puedo ponerle pi cuartos, sí. Pi tercios, sí. Pi sextos, sí. Lo que tú quieras, pero que esté dentro de este intervalo. Sugerencia, siempre trata de ponerte valores fáciles de calcular, ¿no? No te compliques tampoco, no vas a poner pi doceavos, ¿no? La idea es que tomes valores, pues, rápidos de calcular, pues no vas a tener calculadora aún. Ya está. Entonces, esto mejor la chico. No sé por qué no la puedo activar. Bueno, mejor la chico. Ya. Vamos. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué hemos dicho? Cuando tú das valores a T, vas a encontrar valores para X, valores para Y. Al dar un valor a T, se va a generar un punto, un par ordenado. ¿Y para qué? Para graficar. Necesito pares ordenados, porque no voy a graficar T, voy a graficar o voy a ubicar los pares ordenados. El T solamente me sirve para generar pares ordenados. ¿Pero qué es lo que voy a graficar yo? Pares ordenados. Los pares ordenados los voy a ubicar en el plano cartesiano. El T no. El T solamente me sirve para generar estos puntos. Vamos. Cuando el T sea 0, ¿cuánto era el X? Coseno de 0 es 1, 2. 2. Cuando el T sea 0 en Y, 0, 3. ¿Qué par ordenado se ha generado? 2,3. Siguiente. Cuando el T sea pi medios, acá, pi medios, coseno de pi medios, 0. Queda menos 1. Seno de pi medios, 1. ¿Qué par ordenado se ha generado? Siguiente. Coseno de pi, menos 1. Menos 1, menos 4. Seno de pi, 0. 2pi, coseno de 2pi, 1, ¿no? 1, 2. Seno de 2pi, 0, 3. Ya está. Ahora, una vez que tengas estos puntos, vamos a graficar en el plano cartesiano. Ubico, dibujo mi plano cartesiano. Y ubicamos estos pares ordenados, ¿ah?
Bueno, vamos. Tienes que seguir el orden, número 1. De 0, este es tu inicio y este es tu fin. ¿Por qué? Porque tu intervalo va de 0 a 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, tu inicio es 2,3. 2,3, 1, 2, 3. 2,3, acá empieza tu primer punto, tu inicio. Luego viene el punto menos 1,5, menos 1,45. Luego viene el punto menos 4,3. Menos 4,3, acá estás. Y el punto menos 2,3. Ay, no, 2,3, ¿no? Es 2,3, ¿por qué he puesto menos? 2,3. Entonces vuelve acá. Entonces sería así. Uno, dos puntos. Vuelve acá. De acá, vuelve al punto. O sea, su inicio. ¿Cuál es la trayectoria que estás siguiendo? Pone las flechas. Claro, acá entre pi hay 3 pi medios. Si quieres poner un 3 pi medios, les va a salir un punto por acá. Y siguen la trayectoria, ¿no? ¿Está bien? Gráficamente esto es una elipse. Ahora vamos a ver paso 2. Vamos a expresar en forma cartesiana. Cartesiano. El X es menos 1 más 3 coseno. El Y es 3 más 2 seno. Entonces, acá cuando tienes funciones trigonométricas, tienes que aplicar tus identidades trigonométricas. Es la única forma. ¿Qué es lo que vamos? Cuando te piden ecuación cartesiana, tienes que desaparecer el t, el parámetro. ¿Cómo la vas a desaparecer? Para este caso, cuando te dan trigonométricas, con las identidades trigonométricas. Entonces, de acá, x, esto lo paso para allá, más 1. Le das la formita. Y acá, ¿qué haces? Elevo al cuadrado. Entonces, ¿por qué? Porque tienes x más 1 al cuadrado. Y tienes y luego sumas. Pues tengo x más 1 al cuadrado sobre 9 y menos 3 al cuadrado sobre 4 igual a coseno cuadrado más el seno cuadrado de t, ¿cuánto es? 1. Entonces tu curva expresada en forma cartesiana queda de esta forma. ¿Y esto qué es? Una elipse. La ecuación de una elipse. Y eso es justamente lo que hemos graficado.
En el caso E es diferente. Acá no vas a aplicar pues identidades trigonométricas, ¿no? Obvio. ¿Qué hago? Entonces acá tengo X es igual y Y es igual a 2 más 5T. Entonces de acá despejo T, ¿no? Acá es igual el T. Y menos 2 sobre 5. Y lo reemplazo en 1, en la primera ecuación. Entonces tengo X es igual a 3 por T. Y menos 2 a la quinta al cuadrado. Simplifico y tu curva sería X igual a esta es la ecuación de una parábola. A ver. Queda 2 minutitos. Y menos 2 al cuadrado es igual a 25. 25 por 3, ¿no? No. ¿Cómo es? Esto pasa acá. Oh, sí, está bien. 25 sobre 3. Es una parábola. A ver, vamos a ver. Graficamos. ¿Qué hago? Tabulo. Ay, qué horror. Ya. T, X, Y y el par ordenado. ¿Qué valores tomo? Te lo dan acá, de 0 a 2. Puede ser abierto o cerrado. Si te dan abierto, igual lo pones, ¿ah? Solamente que en el gráfico le pones una bolita abierta. 0, puede ser 1 y puede ser 2, ¿ya? Cuando el X valga 0. Cuando el X valga 0. Perdón, sí, cuando el T vale 0, perdón, cuando T vale 0, X vale 0. Cuando el T vale 0, Y vale 2. Cuando el T vale 1, 3. Cuando el T vale 1 en Y, 7. Cuando el T vale 2, 4, 12. Cuando el T vale 2 en Y, 12. Graficamos. Ubiquemos los puntos. 0,2. 3,7. 12,12. Disculpen el desorden. $12. 12,12. Ya, suficiente. Este es tu inicio. Este es tu fin. Empiezas acá. Tu puntito está medio desfasadito.
Es algo así. Pasa que esto viene así. Es una parábola. No puedo. Es una parábola. 12,2 está por acá el 12. ¿De acuerdo? Es un pedazo, es algo así, ¿no? Me ha salido mal mi escala. Entonces solamente se dibuja el pedacito de parábola, desde ese punto hasta este punto. No hay más, porque es tu fin, pues, ¿no? No puede haber más allá. Tu trayectoria empiezas a ponerle su flechita. Donde termina ahí. Ya está, se acabó. Hasta acá su examen de medio curso. Vamos a hacer repaso el día miércoles. Repaso de ejercicios, ¿de acuerdo? El próximo miércoles. Y el jueves es su examen de medio curso. Esto le envío a su compañero Mario. Y lo otro también de composición. Por favor, practiquen, está en la teoría, está en su plataforma, revisen este fin de semana. No se descuiden porque tienen otros cursos también, así que organícense ustedes mismos. ¿Ya? Nos vemos el día miércoles. Cuídense, jóvenes. Cuídense, jóvenes, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Chao, chicos. Cuídense.